Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando este día. Gracias por tomarse el tiempo y estar este día con nosotros para escuchar aquí a nuestra amiga y colaboradora Sandra Martínez, que nos estará trayendo este tema tan importantísimo que es ayudando a fortalecer la salud mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué es tan importante esto? Primero que nada, como promotores de salud, nosotros trabajamos cada día con las personas en nuestras comunidades y sabemos lo importante que es este tema en cada una de las familias con las que nosotros trabajamos. Y bueno, nuevamente sin olvidar quién soy Floribella Redondo, la directora ejecutiva de la Asociación de Promotoras en el estado de Arizona y nuestra colaboradora y también amiga y Kenia Zúñiga, que es la directora de la fuerza de la red de promotoras aquí en Arizona, en la área rural. Y también, bueno, una de las cosas que quería hablar con ustedes hoy antes de tener a nuestra amiga con nosotros, Sandra, es por qué es que estamos aquí. Una de las cosas que estamos mirando y que nos preocupa, no solamente porque estamos escuchando acerca de las dinámicas diferentes en nuestros hogares, de las cosas que están pasando con las familias, cómo las mamás han sentido que han cambiado, también los papás han cambiado las dinámicas, donde ahora los niños están todo el día, donde no van a la escuela, también tienen que estar haciendo tiempo para si están trabajando desde su casa o si están saliendo a trabajar, ya que muchos estados han implementado que ya se puede regresar a trabajar. Si tienen que salir, tienen que estar pensando cómo dejamos a los niños, con quién los dejamos. Allá no tenemos la opción de dejarlos con los abuelos, con las abuelas, con los tíos. Ya ahora es tan difícil este tiempo que estamos viviendo, el estarnos cuidando constantemente, el estrés, la ansiedad por las que las familias estamos pasando. No es algo que solamente afecta a una familia, todos estamos en el mismo caso y creo que es importante reconocer que cada uno también estamos desarrollando unas habilidades que no sabíamos que las teníamos y hemos estado haciendo lo que decimos el multitasking, ¿no? De que estamos haciendo de mamás, estamos haciendo de maestras, estamos haciendo también de las tías, estamos haciendo de abuelitas, estamos haciendo de amiguitos, amiguitas de nuestros hijos. Y eso a veces es muy estresante. Y ese estrés que nosotros sentimos muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos pasando a nuestros hijos. Y es importante que reconozcamos que cuando nosotros sabemos que nosotros estamos estresadas, nuestros hijos también lo sienten. Los hijos sienten lo de estrés que estamos pasando. Y para nosotros es bien importante el recordar que esta pandemia por la que pasamos, por la que todavía estamos y que está muy activa, especialmente en las áreas donde estamos viviendo aquí en Arizona, donde están incrementando los números día a día. En otros estados estamos escuchando que están disminuyendo y están haciendo un poquito más normal lo que es la vida diaria. Con nosotros ahorita está muy fuerte y nosotros queremos reconocer que ese estrés que está aumentando en ciertas de nuestras comunidades aquí en Arizona están afectando no solamente a las familias, a la manera como estamos trabajando, pero también a nuestros hijos. Y no importa la edad que tengan nuestros hijos nos sienten estresados, ellos también se estresan. Y solamente quería decirles a cada uno de ustedes que no olviden cuidarse, no olviden que todavía estamos bajo la pandemia, que no nos tenemos que a sentirnos más ligeros o no sentir que no tenemos que seguir las guías, todavía tenemos que seguir las guías de distanciamiento, de cubrirnos la boca, de lavarnos las manos, todo eso sigue en pie, más ahora que nunca, especialmente para las comunidades donde estamos nosotros. Así que cuídense, protéjanse y sobre todo sepan identificar las necesidades que tienen nuestros hijos y hay que acudir y hay que llamar a las personas que tengamos que llamar para que nuestras hijas tengan la ayuda necesaria y que podamos nosotros seguir fortaleciendo no solamente nuestras vidas como promotoras de salud, las vidas de nuestros clientes, pero también la vida de los hijos de nuestros clientes. Así que, Sandra, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y otra vez te dejo, es tuyo, todo tuyo, Sandra. Gracias. Pues un placer nuevamente compartir con ustedes y como tú bien lo dices, Flor, es bien importante seguir con las medidas básicas que nos han estado manejando desde que empezamos con esta pandemia. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con estas medidas, ¿verdad? Que eso es lo que realmente nos corresponde
y pues confiar en que los demás van a poner su granito de arena para que de una manera nos cuidemos mutuamente. Y a partir de ahí creo que es importante el tema que vamos a trabajar el día de hoy porque es hablar acerca de las habilidades sociales que posiblemente ahorita van a ser alteradas por la pandemia que estamos pasando, que hemos tenido que hacer muchos ajustes, que hemos tenido que a través de los medios electrónicos poder comunicar. Entonces, sí va a marcar un parteaguas lo que es la pandemia antes y después de ella. Y pues obviamente algunas personitas van a alterar mucho las cuestiones de habilidades sociales. Entre ellos, pues mucha gente va a tener mayor sentimientos de inseguridad y sobre todo también van a tener algunas conductas de timidez en el sentido de no me siento cómodo, ya me sacaron de mi zona de confort y sobre todo los posibles pensamientos de que puedo estar o infectarme o puedo estar infectada y entonces todo eso nos va a venir a alterar. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y espero que todas y cada una de esas personitas que se dieron el tiempo de acompañarnos pues tengan a partir de esta plática herramientas para que puedan favorecer las relaciones sociales y las habilidades con sus hijos y sobre todo pues como siempre lo he dicho, aprovechar este tiempo para fortalecer nuestros lazos, que creo que es lo que siempre va a ayudar a que enfrentemos cualquier situación crítica, ya sea a nivel familiar o a nivel global. Si nosotros nos fortalecemos como familia, como sociedad, pues vamos a poder enfrentar cualquier situación. Entonces, bueno, muchas gracias, Sandra. Y nomás te quería interrumpir porque me llamó mucho la atención un chat que tenemos allí de una de las personas que nos recuerda que no solamente es la pandemia en este momento, sino la violencia que estamos viviendo en todo el país y las protestas, ¿verdad? Porque realmente es una situación que está fuera de orden y que no debería estar pasando y desafortunadamente muchos de nuestros hijos no entienden por qué están mirando lo que están mirando la televisión y por qué esa violencia. Así que me gustaría que si en el momento que estás presentando, si pudiéramos recordarnos que es un estrés bien fuerte por las pandemias, pero estamos agregando en este momento en nuestro país lo que está pasando las protestas alrededor de todos los estados. ¿Okay? Gracias, y ya con eso no te interrumpo más. Claro que sí, vamos a estar retomando un poquito porque sí es bien importante, la violencia ha aumentado mucho y tenemos que tomar conciencia que hasta cierto punto puede ser natural por el estrés que estamos viviendo, pero no se vale las formas en las que a veces actuamos con esta forma de protestar, ¿no? Creo que hay protestas que son muy pacíficas, pero sin embargo es una realidad que estamos viviendo y bueno, pues voy a tratar pues darles algunas sugerencias, sobre todo desde casa, qué es lo que sí podemos hacer, porque hay muchas cosas que se nos salen de control, pero ojalá que esto que platiquemos el día de hoy o que me escuchen, pues les sirva para que tengan algunas alternativas de cómo apoyar a los niños y a los adolescentes, que eso es en lo que nos estamos enfocando en estas 6 sesiones. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos. Yo quiero invitarlos a que se tomen un tiempo para meditar en esta imagen que les pongo ahí. Vemos una mamá que está, pues a lo mejor triste, pensativa, ese es desde la interpretación, pero realmente vemos una mamá con la cabeza agachada, vemos a un bebé, atrás vemos una familia y es un pensamiento que posiblemente ella tiene, ¿no? En ¿qué pasa hoy? Posiblemente ahorita, como mamá, como ser humano, puedes estarte haciendo muchas preguntas de qué sigue, hasta dónde vamos a parar. Y ahí estamos cuestionándonos muchas cosas que de repente ni siquiera hubiéramos pensado que íbamos a atravesar por una pandemia como esta y que cada uno de nosotros ya traemos nuestros propios miedos, nuestras propias creencias, nuestras propias inseguridades y que todo esto vino a movernos y que estamos viviendo una crisis, ¿no? Una crisis a nivel mundial. Y no nada más es esa crisis a nivel mundial, sino que también son crisis que se van juntando porque hay gente que a raíz de esto ha tenido o ha decidido separarse, también ha perdido el trabajo y han habido muchos cambios. Que todo esto hace que se intensifiquen todas las emociones de frustración, de inseguridad, de incertidumbre, del no saber qué sigue. Y cada quien lo va a vivir de manera diferente. Y creo que eso es algo que nos va a ir ayudando, como irnos centrando en el aquí, en el ahora y lo que a mí me corresponde desde mi realidad que estoy viviendo. Sé que es bien difícil que no nos afecte, sobre todo cuando prendemos la televisión y empezamos a ver
estadísticas, empezamos a ver desastres naturales y diferentes situaciones, la violencia que está pasando. Y todo esto nos viene a mover. Es difícil que no nos duela porque estamos en este mundo y son cosas que a veces uno no las acepta y creo que nunca debemos de aceptar eso. Pero también a veces hay mucha impotencia porque tengo hasta cierto punto límites y que lo que sí me corresponde tal vez es trabajar con mi núcleo y los más allegados a mí para poder ir haciendo pequeños cambios. Entonces, a raíz de aquí, ¿qué va a suceder? En estas interacciones, retomando el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es timidez e inseguridad, y que como les decía, posiblemente los vamos a sentir más intensos, algunas personas más que otros, pero es importante que veamos. A veces como adultos queremos tener un muy buen papel, queremos ayudar a todos los demás a que salgan de la crisis y ahí estamos. Sin embargo, muchas veces nosotros también nos vemos afectados nuestro estado emocional y por más que yo quiera y que quiera hacerlo muy bien, pues a lo mejor mi estado de ánimo no es el mejor y sin querer, a lo mejor yo puedo estar atravesando una situación de una inestabilidad emocional. ¿Y qué pasa? Que por más que yo quiera hacer lo mejor en lo que yo sé hacer, pues mi estado de ánimo ya se ve afectado. Y entonces aquí en Estados Unidos se han hecho algunos estudios y más o menos la Organización Mundial de la Salud reporta que el 20% de las mujeres que tienen niños o que están embarazadas o niños de menos de 5 años están atravesando por algo que se le llama depresión. Y una persona que está atravesando por una depresión, por más que quiera tener el mejor rol como mamá y quiera cuidarlo y quiera hacerlo mejor, pues se ve afectado por sus estados emocionales. Y la Organización Mundial de la Salud, a raíz de estos estudios que hace, dice que las personas que son más vulnerables a sentir depresión o padecer depresión son personas de bajos recursos. Entonces, si de por sí ya estamos en un nivel considerable de lo que es la depresión, pues ahorita con todos estos cambios posiblemente vamos a estar sintiendo más síntomas de depresión. ¿Por qué? Por los cambios que ha habido, por las pérdidas de trabajo y por toda la situación que estamos viviendo. También dice que las personas que son solteras, los inmigrantes, que ahorita todo esto también vino a mover, a parar cuestiones de trámites y que eso también genera incertidumbre, insatisfacción, sobre todo con el matrimonio. Ahorita hay que tener mucho cuidado con esto porque el ambiente por sí mismo está generando insatisfacción porque no nos está gustando tal vez lo que estamos viendo y eso pues se puede llevar a nivel de la casa. ¿Y qué pasa? Pues entonces soy menos tolerante y puedo empezar a tener dificultades tanto con mi pareja como con mis niños. Y eso hace entonces que en general las personas que se sienten insatisfechas pueden estar padeciendo depresión. Y otra cosa bien importante creo que son las personitas que tienen niños con discapacidad. Muy pocas veces he escuchado, porque he tenido la oportunidad de trabajar con personas que tienen niños con alguna necesidad especial, y pocas veces las mamás se sienten acompañadas en cuestiones de el apoyo moral de sus parejas y sin querer también terminan en separaciones o divorcios a raíz de que un niño puede llegar a tener una discapacidad. Entonces estas mamás de por sí ya vienen afectadas emocionalmente y con todo esto pues se van a intensificar muchas cuestiones y puede llevarlos a tener algún tipo de trastorno emocional. ¿Y qué pasa también cuando las personas tienen algún niño con alguna necesidad especial? Pues sin querer también las familias van separándose, ya no hay tanto soporte y es cuando realmente más necesitamos los soportes. Y no nada más porque tengo un niño con una necesidad especial, sino porque somos seres en relación. Y aquella persona que su estado emocional está más fortalecido es aquella que tiene esos soportes, esos lazos emocionales, por ejemplo, la familia, los amigos, y que realmente fomentan esta relación. Y eso va a ir ayudando a que nuestro estado de salud sea mucho mejor. ¿Qué pasa cuando las mamás, los papás también pueden atravesar un estado de depresión? ¿Qué sucede? Las mamás sin querer tienen tendencia a castigar más a los niños. Tienen a pensar en que son niños que los consideran fastidiosos, empiezan a sentir que pierden el control y refieren que es muy difícil cuidar a los niños.
Y no nada más son los chiquitos hablando de bebés, sino también los adolescentes, sobre todo en esa etapa empieza a haber muchos conflictos. Por eso es bien importante que te tomes el tiempo, tú que me estás escuchando, y que evalúes cómo te sientes, cómo estás. Si realmente necesitas ahorita una atención a nivel profesional, en el sentido emocional, no te tomes más tiempo en decidirlo, porque es tu salud y sin tu salud mental, tu salud física, va a ser difícil que puedas seguir con tus proyectos. Entonces es importante que empecemos por nosotros y que a veces sí quisiéramos hacer muchas cosas para las demás personas, pero tenemos que estar conscientes de nuestra salud. Para partir de ahí, esas pequeñas relaciones que tengamos con los que están a nuestro alrededor sean de mejor calidad. Por eso los invito a que lo piensen, lo mediten, porque de repente también como adultos o como papás, algunos deciden quedarse al final. Primero los demás y después yo. Entonces sí es importante que veas qué contigo en tu salud emocional para que puedas ir trabajando en tus relaciones con tus hijos. Estas manifestaciones que hemos estado viendo de protestas y donde hay algunos demasiada violencia, creo que siempre hay formas de levantarnos en protesta, pero no necesariamente que sean violentas. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a tener acuerdos de una forma más pacífica, conseguir lo que necesitamos, haciendo uso de la palabra, no de la acción violenta, creo que vamos a generar tal vez un mundo más tranquilo y más pacífico. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver a través de las noticias y miro esas escenas tan feas, donde destruyen, roban, queman, y me duele y a lo mejor hasta me enoja, pero ¿qué pasa en mi casa? A lo mejor sin querer también ya le pegué a mi hijo, o tal vez ya le contesté mal a mi pareja, y ahí. Entonces, ¿qué con eso a nivel de mi situación, a nivel de mi núcleo familiar? Porque si allá no lo quiero ver, pero aquí, ¿qué tanto fomento la tranquilidad, la paz? ¿Qué tanto llego a conciliar a través de los acuerdos? Y sobre todo, ¿cómo yo voy enseñando a mi hijo a que no use la violencia? Porque yo al utilizar castigos, mi hijo va a aprender y tal vez no es mi objetivo, pero sin querer puedo yo estarlo llevando a eso. ¿Y qué sucede entonces? Pues sin querer a lo mejor yo voy a estar generando sentimientos de inseguridad con mi niño o con mis hijos. ¿Qué pasa con la inseguridad? Es un estado psicológico que nace de confianza o que de la falta de confianza en uno mismo. ¿Qué es esto? Viene a raíz de lo que es un apego inseguro. Empiezan a sentir demasiada presión en el exterior. Hay expectativas muy altas y si ustedes recuerdan la sesión pasada que hablábamos acerca de los estilos de padres, pues posiblemente por ahí yo esté a lo mejor en un estilo que soy un poco autoritario o sobreprotector o negligente y tal vez no es mi objetivo generar que mi hijo se sienta inseguro, porque al contrario yo quiero todo lo bueno, pero tal vez ciertas acciones mías lo están llevando a eso, a que experimente sentimientos de inseguridad en estas expectativas que yo puedo llegar a tener de él. Y algo también que es bien importante es que chequemos, porque si ustedes se fijan, la inseguridad viene relacionada con experiencias traumáticas o negativas. Y aquí ya estamos hablando de abusos de cualquier tipo y maltrato psicológico. Entonces, a veces el maltrato psicológico pareciera que no hace mucho daño. Dices, es una palabrita, le dije, ay, qué tonto fuiste, y ay, no le pasa nada. Bueno, pues esa pequeña palabra constantemente es como aquella gota de agua que cae sobre la piedra y en ese constante puede hacer daño a la piedra. Entonces, sí es importante que veamos que como papás a mí me ha tocado platicar con algunos y me dicen, es que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, tal vez pasaron por un abuso sexual, algún tipo de maltrato a partir de sus progenitores. Y dicen, yo no quiero que él vuelva a vivir las experiencias porque fueron difíciles y dolorosas para mí. Sin embargo, si yo no tomo conciencia cómo lo estoy haciendo sin querer, automáticamente puedo estar repitiendo los mismos patrones.
Entonces es importante que te tomes el tiempo y que veas cómo lo estás haciendo. Y creo que si te estás tomando el tiempo para escuchar esto, vas a poder hacer pequeños, grandes cambios para con las personas que están alrededor de ti. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer, detenernos, analizarlos, ver cómo lo estamos haciendo, cuáles son los resultados para poder generar cosas diferentes. ¿Cuáles son las señales que puedes estar tú viendo en tus hijos? Y estas señales que puedes estar viendo tú en tus niños es que el niño o el adolescente, que ahorita vamos a tratar el tema de la adolescencia, van a estar presentando mucha indecisión. Entonces puedes llevarlos a la tienda y le dices, a ver hijo, te voy a comprar un pantalón. Ah, no, pero escógelo tú mamá, yo no. Ah, mamá, ¿me llevo este o me llevo el otro? Y entonces están pidiendo la aprobación para poderlo hacer. Desde ahí ya nos están dando una señal que el niño se le está dificultando tomar una decisión. Tienen miedo al rechazo, empiezan a tener temor a los cambios, tienen altas exigencias, son por lo regular pensamientos muy negativos y si ustedes ven por ahí una de las imágenes, la que está abajo es la chica que se ve al espejo y se ve terrible. Muchas veces eso pasa a nosotros como adultos a la hora que nos vemos reflejados. La interpretación que damos con lo que vemos posiblemente va en el sentido negativo. Y a veces también pensamos en voz alta y ahí estoy. Ay, qué fea amanecí hoy. Ah, y entonces estamos haciendo referencias de forma negativa de nuestra persona y sin querer a lo mejor andan los niños y están escuchando y entonces ellos aprenden. Ah, mira. Y empiezan a aprender a hablarse de un concepto negativo de sí mismo. Y tampoco la idea es que exageremos, porque esta misma imagen, si ustedes la voltean, tampoco es que lo exageremos, simplemente es vernos como somos. Ese sería una autoestima a nivel natural y sana. No exagerar ni hacia lo positivo ni hacia lo negativo, sino desde la realidad, sin minimizar mis capacidades. ¿Qué otra cosa va a pasar con los niños que se sienten inseguros emocionalmente? Y ahorita, como les decía, con lo de la pandemia, que han tenido que tomar clases en casa, pues ¿qué va a pasar? Pues va a depender de cómo fue que nosotros platicamos con los niños, de los cuidados, de cuáles son las expectativas que yo tengo una vez que nos permitan regresar a la escuela. Pues a partir de ahí los niños van a empezar a hacerse sus propios pensamientos y pueden empezar ellos a crear sus propias formas de relacionarse. Entonces, posiblemente vamos a ver a los niños que van a cargar ahí su, ¿cómo se llama? El gel para limpiar sus manitas. Y entonces ahí vamos a estar viendo el antibacterial que van a estar cargando y a lo mejor el niño vamos a estar viendo ahí a las conductas que constantemente se lavan la manita o que van al baño o que no quieren tocar las cosas y son situaciones que las maestras se van a enfrentar y que son a raíz de todo esto. Por eso es importante que los vayamos preparando desde algo neutral, no en la exageración, pero sí con las medidas básicas necesarias. ¿Por qué? Porque en algunos momentos, sin querer, pues esto se va a ver afectado en las relaciones. A lo mejor yo ya no quiero salir tanto, a lo mejor sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Se acuerdan aquella imagen que veíamos en alguna de las pláticas donde estaba un contenedor con agua y tiramos una piedra y se hacían ondas? En cuanto cae la piedra, se van haciendo ondas de menor a mayor y eso es lo que va a pasar, dependiendo cómo ese niño se relacionó en el sentido del COVID, de la pandemia, eso va a hacer que el niño tenga mayor o menor afectación. Entonces, por eso es importante que ahorita se den el tiempo de las medidas básicas, pero con eso, con esa naturalidad que lo tenemos que hacer, no con el miedo ni con la exageración, para que los niños pues tampoco se queden con esas intensidades de las emociones. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si ya tengo yo un niño que tiene tendencias o tiene estas señales de inseguridad, pues él tiene baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede llegar otro niño que a lo mejor está jugando y sin querer vienen las manos sucias, los toca y ellos lo pueden vivir muy intensamente esa escena. Entonces, pueden llegar hasta sentir que se están muriendo o que ya están infectados por el virus. Bueno, pues sí sabemos que a lo mejor hay cierta situación que te pone en riesgo,
pero tampoco es como para que en ese momento el niño lo perciba tan intensamente. ¿Y qué sucede entonces ya más allá de esto? Si a estas señales nosotros no las vamos atendiendo, son niños que van a estar vulnerables para que sean niños maltratados. Entonces, estos niños son las personitas ideales para aquel otro niño que es agresor, porque saben que a estos chiquitos les cuesta trabajo hablar de lo que está pasando y hablar de lo que siente, y que el niño, ¿por qué? Porque tiene la tendencia a quedarse en silencio verbalmente. Porque a pesar de que les cuesta hablar verbalmente, el niño con sus conductas te va a decir que algo está mal. El niño, ¿qué va a pasar? Va a empezar a llorar, te va a decir, no quiero ir al colegio, mamá. Va a empezar a sentir a lo mejor dolor en la pancita, y tú lo vas a empezar a ver que va a tener cambios el niño a nivel de conducta, y ahí te está diciendo algo está pasando en el colegio que tengo que atender. Eso es bien importante, que a los niños, a pesar de que no se les facilita hablar verbalmente, sí a nivel de corporal nos va diciendo qué pasa con él. Entonces es importante que a partir de ahí tú le vayas enseñando al niño a que exprese lo que siente, para ir trabajando estas señales de inseguridad y convertirlos en seguridad. ¿Qué sucede con los niños que se sienten inseguros? Pues muy probablemente vamos a estar viendo también conductas de timidez. ¿Y qué es esto? Es una emoción que afecta el cómo se siente y cómo se comporta cuando son situaciones que salen de lo familiar. Entonces, hay algunos factores que son parte importante y que nos pueden influir para que el niño desarrolle la timidez, como factores genéticos. Sin embargo, no necesariamente es el que nos va a predisponer. También está lo que es la vida social poco activa y experiencias de vida. ¿Y qué sucede con los adolescentes? Aquí vamos a tomar un poquito el tiempo para hablar de los adolescentes. Con los adolescentes por sí mismos, ellos están viviendo cambios a nivel mental, emocional y físico. Entonces, si ahorita en casa tenemos un adolescente que está atravesando por estos cambios, donde es una etapa de por sí complicada, porque ellos van a empezar a experimentar un montón de cosas a nivel interno y externo, y todavía con todo esto sí tenemos que ponerle mucha atención cómo lo están viviendo. Estos niños, ¿por qué se intensifica el sentimiento de timidez con los adolescentes? Porque van a dejar atrás eso, la niñez y todos los cambios, y sobre todo el entorno social. Ellos ahora se tienen que enfrentar con la relación con los compañeritos, ya van a empezar a enfrentarse con lo que dicen acerca de su cuerpo, las expectativas que los mismos amiguitos van a tener en relación a ellos. Y si ven que estos niños se muestran tímidos, pues posiblemente ahí los van a agarrar para seguirle diciendo cosas negativas y van a intensificar el sentimiento de timidez. ¿Qué otra cosa puede estar influyendo en la timidez? Pues el ambiente a nivel familiar. Entonces, por eso es importante, papás, si ahorita tienes un adolescente en casa, es cómo lo estamos llevando al niño, cómo nos estamos relacionando. Las familias latinas, algunas, tienen la tendencia a manejar como los dobles comentarios en doble sentido, ¿no? Hablan en forma sarcástica, entonces ponen apodos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque a la larga el niño puede estar sintiéndose amenazado o afectado a nivel emocional por esa interacción que hay. De repente no falta, y aquí en el norte decimos la carrilla. Esta palabra es tener alguna persona, llevarlo en un mismo tema, y a partir de ese tema estarlo relacionando con esa personita. Y esa persona entonces lo puede estar viviendo de una manera muy intensa, pero de forma negativa. Entonces sí es importante que nos detengamos a ver cómo es que se están relacionando en casa. Y aquí también es importante que veamos, y si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de los estilos de padres, que también había la tendencia de si el niño no es deseado o amado. De ahí se va a empezar también a desarrollar lo que es la timidez. Entonces, a partir de todo esto, ¿qué sucede
o qué parte de mí como padre puede estar favoreciendo o no a que se desarrolle la timidez. Pues sin querer a veces estoy manejando comentarios que comparan a un niño con el otro, ¿no? Entonces ahí estoy comparando a los niños. También a veces puede venir un nuevo miembro a la familia y entonces el niño se siente desplazado, empieza a desarrollar celos. Eso también lo puede estar llevando a eso, a sentirse inseguro, a sentirse tímido, porque vienen muchos cambios. Empiezan a sentir poco afecto acerca de cómo los papás se relacionan. Son niños muy reservados, empiezan a tener baja autoestima y pues son niños que están expuestos a burlas y a críticas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo tú identificas a un niño o a un adolescente que es tímido? Esto es fácil, realmente no es algo muy elaborado. Nosotros podemos identificar básicamente a quién tiene esa tendencia o quién se siente más tímidamente que otros. Son los niños que tienden a estar solos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú vas por tu hijo al colegio, ya sea un niño o un adolescente, y tú vas a ver que por lo regular no tiene muchos amiguitos, que se la lleva solo y puedes preguntarle cuál es tu mejor amiguito y a lo mejor te dicen, no, ninguno, mami. Y entonces ahí ya te está dando una señal. Son los niños que se le dificulta identificar y expresar qué sienten, pero acuérdense, si yo, mamá, también se me dificulta, pues posiblemente el niño no lo ha aprendido porque pues a mí se me está dificultando. Entonces yo tengo que ver qué tan fácil se me hace a mí como adulto expresar mis emociones para que los niños puedan ir viendo cómo se hace y sobre todo que no se sientan juzgados a la hora de que hablen de alguna emoción. También empiezan los niños a mostrar señales a nivel corporal como la sudoración, empieza a haber temblor, su cabecita pareciera que la agachan como si se quisieran esconder y algunas veces sí manejan la frase como quisiera que me tragara la tierra. ¿Y qué pasa? Los niños por lo regular van a escuchar algún comentario y se van a sentir que es para ellos y pueden apropiarse de eso que estén escuchando aunque no tengan nada que ver. Entonces se sienten juzgados y son los niños que se van a regir mucho por el qué dirán. Aquí es importante porque también como adultos podemos estar sintiendo la timidez y la inseguridad. Y entonces, ¿qué pasa ya como adulto? Nosotros Ok, ya como adultos nosotros lo que vamos a hacer es que necesitamos identificar cómo estoy sobrellevando yo esto. Y la inseguridad y la timidez no es algo que sea una enfermedad, simplemente son sentimientos que pueden ir de menor a mayor intensidad. Cuando ya es de mayor intensidad, ahí es donde sí tenemos que estar poniendo mucha atención. En los menores intensidad casi todas las personas los experimentamos porque es parte de, cada que nos enfrentamos a algo nuevo, pues podemos sentirnos inseguros y sentirnos tímidos. La cuestión es eso, ¿cómo yo me enfrento a eso? Porque si no, entonces yo puedo estar desarrollando algún otro tipo de situaciones que ya necesitan una atención profesional. ¿Cuál es la consecuencia? Pues ustedes lo pueden ver, los niños van a tener pocas amistades. ¿Por qué? Porque se les dificulta relacionarse. Entonces, si ahorita yo tengo un niño que tiene esta tendencia a no tener muchos amiguitos, pues a lo mejor la cuestión de la pandemia no lo está viviendo tan intensamente porque él está acostumbrado a estar solito. Y entonces a la hora que llegue esta situación de que tenga que incorporarse a clase, pues posiblemente va a intensificar más el aislamiento, más que el relacionarse con los demás niños. Son niños que se les dificulta comunicarse, pues no expresan emociones, tienen necesidad de que le estén diciendo que está bien y pues por ende desarrollan baja autoestima. Aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad, ya una vez que vimos cuáles son todas las consecuencias, es ahora qué sigue, ¿no? Porque creo que eso es lo importante, que a lo mejor como papá o como cuidador me dices, a ver, ya escuché, Sandra, ya identifiqué y a lo mejor sí se me facilita identificar a un niño que tiene la tendencia o que se siente inseguro o que se siente tímido, pero ahora, ¿qué hago? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay que irnos desde lo más sencillo
para poderlo ir haciendo lo mejor que podamos y después de ahí subir el grado de dificultad. Si nosotros vemos señales que el niño se siente inseguro, que está teniendo problemas para relacionarse con los demás niños, y yo no atiendo ahorita eso, a largo plazo el joven, ese niño, pues obviamente va a crecer, va a tener que buscar trabajo, pero ¿qué va a pasar? Pues son los niños que les da miedo ir y preguntar si hay trabajo. ¿Y qué pasa? Entonces a lo mejor yo ya no pueda necesariamente a tener un niño independiente, sino todo lo contrario, porque le da miedo enfrentarse a eso. Y ya cuando esto empieza a tener mayor intensidad y que sí necesitan llevarlo a una atención profesional, es porque pueden estar desarrollando lo que se le llaman las fobias sociales. El niño de plano experimenta un grado intenso de inestabilidad emocional, de mucho miedo a la hora de querer salir. Entonces son los niños que prefieren no salir y ahí están en casa y que prefieren no tener amiguitos y que a lo mejor se relacionan muy bien a través de la pantalla, pero a la hora de interactuar, pues ahí es donde ya les cuesta trabajo. Entonces, sin querer, estas personitas, ahorita el encierro no necesariamente les está afectando mucho, porque hasta cierto punto es una zona de confort donde no los expone, pero a la hora de empezar a salir, ahí es donde vamos a empezar a ver que los niños van a empezar a intensificar eso, el miedo a enfrentarse en las relaciones sociales. Por eso es importante que ahorita vayamos trabajando con esa autoestima, con esta forma de que el niño vaya sintiéndose más seguro de sí mismo. Y entonces también es importante identificar que ahorita en lo que estamos pasando no esperemos que los niños manejen mucho autocontrol por la tensión propia de la situación. Entonces eso hasta cierto punto es natural. Por eso también tenemos que irnos hasta cierto grado de tener tolerancia o ser un poquito más tolerantes para que los niños vayan en esta oportunidad de estar en casa, vayan desarrollando nuevas habilidades sociales y que a la hora de incorporarse en el colegio, pues los niños se sientan más seguros de sí mismos. Entonces, papás, creo que sí, ahorita es la oportunidad de trabajar mucho con estos niños en fortalecer su seguridad para que a la hora que les toque ya interactuar en el colegio e incorporarse a sus actividades cotidianas con las demás personas, pues vayan fortalecidos. Y las personas que a lo mejor no tienen tan intenso el sentimiento de inseguridad, pues también es importante que vayan trabajando con lo que hay ahorita para que se sientan más seguros en las nuevas formas que vamos a tener que aprender a relacionarnos, ¿no? Entonces es poco a poco y aprovechemos siempre esto como una oportunidad para hacer cambios. Bueno, entonces, ¿cómo voy a ayudar a que mi hijo vaya siendo diferente? A que se sienta más seguro. Pues lo más importante es detenerte, preguntarte qué tan cómoda me siento yo interactuando con los demás. ¿Prefiero quedarme en casa o prefiero salir a tomar, bueno, antes a tomar el cafecito? ¿Me siento cómoda teniendo reuniones sociales o prefiero quedarme en casa? Hay que checar eso. Si yo no le enseño al niño que las interacciones sociales pueden ser placenteras, pues obviamente pues el niño no lo va a ver mal, pero tampoco en ese justo momento se va a ver con la necesidad de hacer cambios. Ya cuando van creciendo, que es en la adolescencia, entonces ahí sí, aunque ellos a veces no quieran, las mismas actividades escolares te llevan a eso, a hacer equipo, a relacionarte, y ahí es donde viene esta intensidad. Hay que involucrar a nuestros niños en actividades sociales. Esto es importante, que en la medida de lo posible y de nuestra economía y de los recursos que hay en nuestra comunidad, ver en qué cosas puedo yo inscribir a mi hijo para que empiece a relacionarse con sus pares. ¿Qué es esto? Pues con otros niños de su edad. Y donde él se sienta cómodo y empiece así, a expresarse tal como es, con una seguridad, con cierta comodidad. Es importante darle tareas de acuerdo a la edad del niño. Cuando nosotros tenemos tendencia a ser padres sobreprotectores, ¿qué pasa? Por lo regular no le asignamos tareas y decimos, él con que estudie es suficiente.
Sin embargo, desde chiquitos es importante que les asignemos pequeñas tareas y les voy a ir platicando por qué. Erikson es un psicoanalista. Él empezó a hacer un estudio en base a lo que son las relaciones psicosociales y cómo esto va a interactuar o va a empezar a afectar o a moldear el desarrollo de una persona. Y entonces, en las primeras edades, que estamos hablando desde el nacimiento a los 12, 18 meses más o menos, los niños van a tener una situación que enfrentar. Todo pequeño va a tener una situación que enfrentar. ¿Cuál es esta? Los niños van a empezar a desarrollar lo que es la confianza versus la desesperanza. Y si esto los niños lo llevan bien en cuanto al apoyo de los adultos, el niño va a desarrollar una virtud que se le llama la esperanza. Cuando nosotros llevamos a que esos niños desarrollen la esperanza, ¿en qué sentido? Que si el niño lloró, yo estuve ahí, yo hice que el niño se sintiera confiado porque lo atendí en su necesidad, y no nada más fisiológica, sino emocional, pues el niño va a desarrollar esa confianza. Entonces, por eso es que desarrolla la esperanza. ¿Qué sucede? Pues le estamos dando las bases principales para que ese niño pueda empezar a desarrollar lazos afectivos sanos. Y aquí es donde estaríamos fortaleciendo a que el niño presente menos inseguridad, menos timidez y más seguridad. Entonces, por eso es importante retomar eso. ¿En qué etapa está mi hijo? Y partir de ahí para empezar a hacer esos cambios y ayudarlo a que enfrente estas situaciones. Y una vez que yo me aseguro de hacer mi parte, pues voy a ayudar a que el niño y el adolescente puedan enfrentar sus propias crisis, pero de una manera más cómoda. Entonces, esa es la mejor forma en la que yo voy a poder ayudar a tener niños y adolescentes sanos. Y sobre todo es importante ver qué tan disciplinados somos. Aquí los niños, cuando tienen tendencia a ser inseguros, pueden estar desarrollando un trastorno que se llama mutismo selectivo. Ellos deciden con quién hablan. Entonces son los niños que en la escuela ustedes pueden estar viendo que tienen un traductor, una amiguita que tienen confianza y le piden que ella diga todo por él. O en la escuela llega mamá y la mamá es la que dice, es que mi niño dice. Entonces, por favor, no hagan cosas por los niños. Déjenlos que hagan en la medida que ustedes vean que el niño ya está capacitado. No sean traductores de los niños. Y también el mutismo selectivo es importante que se atienda, porque me ha tocado casos que no se atiende hasta que llega una maestra y que dice, a ver, espérate, si yo lo escucho hablar y aquí en clase no habla, pues algo está pasando, ¿no? Y solo hasta entonces es cuando algunas veces las mamás dicen, ah, espérate, ya, porque la escuela me lo pidió, entonces tengo que hacer algo. Pero mientras a veces nadie nos lo pida, seguimos avanzando creyendo que todo está bien. Entonces sí, papás, dense el tiempo, como adulto también, cuidador. Si yo estoy viendo que algo no está bien en el desarrollo de ese niño chiquito que estoy viendo, pues a lo mejor lo comento para que lo pongan en consideración. Y es importante evitar las burlas en casa. Yo sé que a veces es difícil, sobre todo con los adolescentes, cuando hay hermanitos adolescentes y que de repente sí son muy crueles unos con los otros. Hay que procurar detenerlos de una manera sana, sin hacerlo ver mal a uno ni al otro, sino de una manera tranquila para que no se sientan incómodos. También es importante elogiar las conductas que los niños y los adolescentes presenten y que yo diga, ah, mira, ya se enfrentó mi hijo a esto y entonces lo elogio porque yo voy a ver que su conducta está siendo más segura. Por ejemplo, a lo mejor a veces le dices al niño, bájate y tráeme esto de la tienda, ve, compra esto. Te dice, no, mamá, es que yo no puedo. No, yo no quiero, yo no sé. Y algunos niños pueden decir esto. Sin embargo, si un día el niño se baja y lo hace, es, ah, me estoy orgullosa de ti, mira, lo hiciste muy bien, ¿cómo te sientes tú? Y empezar a trabajar con eso de cómo te sientes para que el niño diga, ah, mira, sí puedo, y entonces vamos trabajando con su autoestima.
que esos son los antídotos de la inseguridad y la timidez. Trabajar en el autoconcepto, y que es otra de las etapas en las que van a empezar a desarrollarse los niños de 12 a 18 meses hasta 3 años. Entonces, ahí en esa etapa, el niño va a tener que enfrentarse a situaciones de autonomía, pero también va a estar enfrentándose a situaciones de vergüenza. Y la virtud que vamos a desarrollar, si nosotros apoyamos, es a la voluntad. Por eso es bien importante que los niños, cuando ya estén empezando en el control de esfínteres, que es hacerse pipí, popó, cuidemos cómo los vamos a ir guiando en ese proceso, que los niños no se sientan ridiculizados ni avergonzados. Al contrario, que los niños se sientan capaces de que cada vez lo están haciendo mejor. Y ahí nos estaríamos asegurando que el niño va a pasar muy bien esa etapa y va a empezar a desarrollar la virtud de la voluntad, del yo puedo. Yo lo puedo hacer bien, y también estamos construyendo con la motivación. Entonces son muchas cosas que podemos hacer, y yo los invito a eso, a que se tomen el tiempo y que empiecen por la más básica y la más sencilla, donde se sientan cómodos para ir trabajando con esto. Siempre podemos ayudar a que nuestros hijos se sientan seguros. Y el problema, como les decía, no es que alguna vez se sientan inseguros, es la constancia y la intensidad que el niño lo siente, que ya lo lleva a verse afectado en otras relaciones, como no salir a las fiestas, como no querer tener amiguitos, como el no quiero entrar a una nueva escuela porque no los conozco, y entonces todo eso son situaciones que sí tenemos que ir previniendo. Como papás, ¿qué más podemos hacer? Si yo tengo al cargo a un niño que ya sé que tiene esta tendencia, que se le dificulta sentirse seguro de sí mismo, pues voy a tratar de evitar castigos exagerados. Hay que ofrecer alternativas. Hijo, tenemos esta opción, pero también tenemos otra. Entonces, con los niños chiquitos, ¿cómo lo podemos ir trabajando? Pues a lo mejor le damos la opción: el día de hoy te quieres poner short o te quieres poner falda, si es una niña. O con un niño te quieres poner short o te quieres poner pantalón. Entonces estoy dando opciones, 2, no muchas, y a lo mejor ya hasta saco los trajecitos y le digo este o este. Y a partir de ahí, entonces yo ya le estoy ofreciendo alternativas al niño, donde le estoy llevando a que se sienta con cierto control, con cierta seguridad, y ahí voy a estar trabajando la autoestima y la seguridad de ese chiquito. Ya con los adultos, o más bien con los adolescentes, en el proceso de la adolescencia, ofrecer alternativas es decir: hijo, a lo mejor hoy sales, si tú así lo quieres, te piden un permiso, te dicen, bueno, sales hoy con tu amiguito Pedro, o sales la semana que entra a una fiesta. Y entonces ir trabajando con estas posibilidades de alternativas adecuadas a la edad, pero siempre darles esa posibilidad. Y también es importante que no perdamos de vista que los adolescentes, en este preciso cambio de hormonas y de todo lo que están viviendo, que es de por sí es una etapa difícil, también es que nosotros como adultos consideremos esa situación para hacer ajustes necesarios y que los niños no se sientan más estresados de lo normal. Y partir de ahí también para ir generando estas alternativas y darle siempre los avisos de los cambios que va a haber. Sé que a veces es difícil, sobre todo con las vidas ajetreadas. Sin embargo, sí puedo empezar a darle opciones a mi hijo y a decirle: mira, en media hora tenemos que salir a comprar algo a la calle. Y entonces yo voy anticipándole en el tiempo, porque si el niño está jugando, lo estoy llevando a que se prepare para ir abandonando el juego. Con los adolescentes sí, a veces es un poquito más difícil, ya ellos ya no es tan importante la familia, porque en esa etapa en lo que ellos se encuentran, ahora se tienen que manejar lo que es la autonomía, empezar a ver quiénes son, empezar a reafirmarse desde lo que quieren, y entonces pasan a ser más importantes los amigos que los papás. Y ahí es importante reconocer eso para que no se sientan a veces menos o ofendidos, porque ya es más importante el amigo. El cariño no se modifica, simplemente es que en esa etapa
el joven va a empezar a trabajar pues con otros propósitos, con lo que va a empezar a desarrollar ciertas destrezas y eso pues lo lleva a que los amiguitos sean un poco más importantes que la, que la interacción en la relación de los papás, ¿no? Hasta de repente escucho a los papás que dicen, déjame ahí en la esquina, mamá, me voy caminando, no quiero que me vean contigo. Y pues hay algunas mamás o papás que dicen, pero ¿cómo? Es parte de eso, donde los niños tienen que empezar a trabajar su seguridad, pero acuérdense siempre platicando, llegando a acuerdos y hasta cierto punto permitirles a ellos y darles esa oportunidad de que nos expliquen para qué aquí en la esquina y poder entender, ¿no? Cuál es el objetivo de que no quieren que los deje enfrente de la puerta. Entonces, todo eso nos va a llevar a que estemos atentos en las relaciones con los niños y los adolescentes para poder seguir trabajando en lazos fuertes en la relación de la comunicación y en las habilidades sociales. La semana pasada les hablaba que hay una tabla, esta es una sugerencia de nosotros ir dejándoles ciertas actividades con los niños y esta es una sugerencia que creo que nos puede eso guiar porque a veces los papás me preguntan, y es que no le estaré dejando muchas actividades, es que no se va a traumatizar, y son muchas preguntas de que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Estas son sugerencias que se hacen a partir de la edad de que el niño pueda llegar a tener. Aquí en esta tabla llega hasta los 12, pero de los 12 en adelante, 12 a 18 años estaríamos hablando que dependiendo de lo que nosotros veamos que el niño lo hace, pues lo tiene que hacer él desde lo que les corresponde a nivel individual y asignarle algunas otras tareas. Entonces, si ustedes se fijan, de los 2 a los 3 años, la sugerencia es que ellos ordenen sus juegos. Aquí habla de regar plantitas, pero pues si no tiene plantitas, pues a lo mejor puedo cambiarlo por alguna otra actividad. Recoger su ropa. Y aquí estamos hablando de la ropa del bebé o del niño. No vamos a poner la que recoja ropa de los adultos, simplemente la ropa del niño. Tirar basuras, aquí hay que considerar que las basuras que no sean tan pesadas, por ejemplo, a lo mejor los papeles del baño, a lo mejor hay un bote pequeño y asignamos esa tarea. Siempre lo vamos a adecuar. El niño ya puede comer solo, pues lo vamos a empezar a dejar a que coma solo. Y aquí es bien importante guardar sus cuentos, dice, pero también es importante que te permitas ir introduciendo al niño a la lectura. A través de la lectura, al niño le vas a crear una amplia gama de conocimientos y sobre todo creo que te estarías asegurando de dejarle la mejor herramienta al niño. Pero no nada más es leerle, es que tú te emociones con la lectura, que tú la actúes, porque si le vas a leer cansado y pareciera que estás harto, el niño va a decir, no, la lectura es aburrida y no. Entonces hay que llevarlo a que esa lectura tú también la disfrutes, la actúes con el niño y entonces el niño vas a generar un interés de que él quiere seguir leyendo y va a ir aprendiendo. Date ese tiempo. Si a los niños los llevamos a que fomenten la lectura, a que fomenten la pregunta, a que fomenten el análisis, a empezar a hablar de lo que sienten esos personajes, y yo lo llevo a esta introducción, yo voy a estarlo preparando al niño para cuando llegue la edad de la adolescencia, que tenga un mejor vocabulario, a que tenga nuevas alternativas de solución de problema y por ende yo ya voy a estar trabajando en su seguridad y su autoestima. Eso es bien importante, papás. Pero ahí sí sería el reto que ustedes tendrían porque a muchos papás no les gusta la lectura y pues si no la disfrutan va a ser difícil que transmitan esa pasión o ese amor por los otros. Si tú eres de los que por lo regular no te gusta o identificas que no te gusta la lectura y que es paradójico, porque sin querer constantemente estamos haciendo lectura, la cuestión es que la mayoría de las veces elegimos lectura chatarra. Si ustedes se fijan en el celular, ¿qué hacen? Leen, ¿no? Entonces dicen, no me gusta leer, pero estás leyendo. Pues sí, pero ¿qué lees? Esa es la diferencia de lo que lees y para qué lo lees, si es algo que te entretiene o si es algo que te nutre. Y entonces de ahí también le estás enseñando al niño a ser selectivo. Y si ustedes se fijan, entonces conforme van pasando los años,
las cosas van subiendo a nivel de responsabilidad. Y entonces aquí el niño, estoy trabajando con eso, de decirle, tú puedes, lo estás haciendo bien. Y siempre asegúrense de que las actividades que les van a dejar a los niños la puedan hacer. Siempre empiecen de lo básico y lo sencillo para después irle subiendo de dificultad. No empiecen de lo difícil porque si no, entonces le estoy dando un mensaje contradictorio al niño y le digo, ay, no puedo, ¿no? Aunque no es mi intención, el niño se queda con el no puedo. Entonces empiecen de lo menor y sencillo hasta lo más difícil. ¿Cuándo es la señal o cuándo sé que ya tengo que cambiar la actividad? Cuando el niño lo hace rápido. Eso ya me dice, el cerebro lo aprendió, ya no está trabajando mucho a nivel cerebral y entonces es el justo momento de agregarle cierto grado de dificultad. Entonces, bueno, esta es una opción, papás, para que la tengan como referencia. Ustedes siempre adecúenla a sus necesidades y siempre estén monitoreando todas esas habilidades que ustedes ya saben que su niño tiene. Entonces hay niños que van desarrollando muy rápido las habilidades y dices, no, todo esto ya lo hace. Bueno, entonces generamos nuestras propias retos o nuestras propias actividades para que el niño lo pueda seguir haciendo. Entonces, también tenemos que convertirnos en personas que seamos hábiles en cuanto a acuerdos para que en la etapa de la adolescencia no se intensifique tanto. Y fíjense, sin querer, una de las cosas positivas que se desarrollan en los niños cuando son tímidos e inseguros es que son las personitas que tienen mejor escucha. Prefieren escuchar que hablar. Entonces van desarrollando más el sentido de la escucha. Entonces a lo mejor son las personitas que van a querer ir a buscar para que los escuchen, porque ellos saben escuchar, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces no es todo tan malo. Siempre tiene sus cosas buenas que se van desarrollando, pero es importante que cada vez el niño se sienta más cómodo y más seguro y no pasar a lo que les hablaba, que podía ser el sentimiento de inseguridad y timidez no es enfermedad, pero si se intensifica y me paraliza, entonces sí, necesito llevar yo a mi hijo a una atención especializada. Y papás, entonces yo me voy a adentrar un poquito más a los ejercicios que podemos hacer. Yo ahorita les invito a hacer este ejercicio. Este es para ustedes. Piensen, y no lo piensen mucho, pero sí hagan la lectura de la frase y complétenla para ustedes, ¿no? Yo soy, y lo primero que se les venga, posiblemente puede venirse un pensamiento positivo o un pensamiento negativo. Yo soy importante. Yo soy poco tolerante, entonces yo ya me fui a lo negativo. Yo soy inteligente, yo soy torpe. Entonces ahí vamos identificando. ¿Qué es lo primero que se viene a mi mente? Mi mejor habilidad que tengo es, y entonces ustedes ya le ponen, ¿no? Puntual, irresponsable, impuntual. Entonces ahí me voy. Soy desordenada. Bueno, entonces mi mejor habilidad que tengo es el desorden. Bueno, hay que checar en cuál es la primera palabra que se viene a mi mente y yo para mí, contesten, yo para mí soy importante, yo para mí me dejo al último, yo para mí no importo. ¿Qué pasa con esta frase? Que soy para, y ahí completen estas frases para que ustedes vean cuál es la primer tendencia que hay a nivel de pensamiento, porque tal vez aquí viene una oportunidad para mí. Si yo identifiqué que lo primero que se viene a mi mente son frases negativas, tal vez es el tiempo de decir, a ver, ¿qué está pasando contigo? Que lo primero que se viene es negativo, que no es lo único que tienes cosas muy buenas. Entonces nada más hay que enfocarnos más en lo positivo. Tampoco vamos a construir habilidades que no tengo, pero sí empezar, si yo quiero empezar a fortalecer mi seguridad, porque una vez que yo fortalezco la mía va a ser más fácil para que ayude a que fortalezca la de los niños y la de los adolescentes, bueno, pues entonces yo tengo que empezar por esto, ¿no? Por ser, que esto que voy a hacer sea creíble y que realmente lo empiece yo a sentir. La mayoría de los adultos, si yo les pido que recuerden cuál es esa frase frecuente que escuchaban cuando eran niños y cometían alguna situación de
ponerlo así, un error o que algo no salía bien, ¿cuál era la primera frase que escuchaban? Los papás algunas veces tienen la tendencia a decir, es que qué tonta, es que lo hiciste mal, mira, otra vez hiciste tus cosas. Entonces, estas pequeñas frases podemos modificarlas, porque la realidad es que a veces sí hacemos cosas que son muy tontas, pero eso no me hace ser persona tonta. Y creo que ahí es donde la comunicación va a ser una gran diferencia. Si a mí constantemente me dicen, es que eres tonta, es que eres tonta, es que eres tonta, a largo plazo, cuando yo crezca y me equivoque, voy a decir soy tonta, automáticamente. Entonces, a nivel de inconsciente queda grabada esa frase y yo me vivo como tonta y por lo tanto dudo de mis habilidades. Pero si hago lo contrario y digo, bueno, tal vez actúe tontamente y me concentro en cómo lo hice, que de tal manera que yo lo califico como una actuación tonta, bueno, pues una vez que yo califico e identifico la actuación, puedo pensar cómo sería actuar inteligentemente. Bueno, entonces ya sé cómo tengo que hacerlo, qué tengo que ensayar para que la próxima mi actuación sea más inteligentemente. Y ese pues es un trabajo de práctica, de estar queriendo hacer las cosas diferentes y de ir teniendo un mejor crecimiento a nivel personal. Y entonces ese ejercicio que se los dejo a ustedes para que vayan viendo por dónde anda la seguridad y el autoconcepto que tienen de sí mismo. Pero ahora voy a invitarlos a que consideren cómo empezar a trabajar los niveles de seguridad con los niños. Y yo ya identifiqué que necesito hacer cambios. ¿Cómo le hago? Si tengo un niño de 1 año a 3 años, es importante que yo empiece con algo que se llama modelaje, ¿no? Yo voy a empezar a ver cómo lo hago y a lo mejor ya me di cuenta que se me dificulta relacionarme con la gente. Bueno, pues a lo mejor hoy empiezo a hablar con mi niño de cómo me sentí el día de hoy. Hijo, me sentí alegre por estar aquí contigo, porque el día de hoy me ayudaste a hacer esto, a regar las plantas, cualquier actividad que hayan hecho. Y también empiezo a trabajar mucho con la identificación del lenguaje corporal. Entonces, al niño que está chiquito, yo voy a empezar a que identifique cómo está su cuerpecito, si está tenso. Y entonces, aquí es importante que hablemos con los niños. Tal vez dicen los niños de 1 año, algunos todavía no hablan muy fluido, otros empiezan a hablarlo, otros todavía una que otra palabrita. Bueno, pues no importa, tú háblale normal, no cambies las frases ni las minimices, háblale normal, como tú lo sabes hacer, para que el niño vaya aprendiendo eso. Y ya los niños de 3 a 6 años y 6 a 12, este es un ejercicio que puede ser muy bueno, uno de muchos que puede haber. Y la invitación es que hagan un diario de cosas positivas. Aquí yo lo voy a empezar al niño a introducir a que vaya expresando y voy a ir previniendo que los sentimientos de inseguridad y de timidez se vayan intensificando, porque yo lo voy a ir a eso, introduciendo a su seguridad. Pero como son chiquitos de 3 a 6 años, pues obviamente algunos todavía no tienen muy desarrollada la escritura, pero tal vez puedo empezar a trabajar con recortes. Una revista, lo puedo empezar a recortar y puedo empezar a pegar. Entonces, todas las cosas positivas que yo vi que el niño lo hizo muy bien, pues busco un recorte adecuado y lo voy pegando ahí. Para cuando el niño vaya teniendo mayor conciencia, pues él vaya viendo qué pasa. Ya los niños que ya tienen desarrollada la habilidad de la escritura, ahí sí los invitamos al niño a que ya se expresen mejor, pero que en ese diario anoten todas las cosas positivas que hicieron en el día. Y cosas positivas que nosotros tenemos que ir introduciéndolos, como por ejemplo a reconocer y dar gracias porque a lo mejor mamá tuvo la casa limpia, a dar gracias porque mamá tuvo la comida caliente. Y entonces ir reconociendo eso y yo lo puedo poner en mi diario. El día de hoy me sentí orgulloso de mí porque le reconocí a mi mamá el esfuerzo que tuvo por tener la casa y la comida. La casa limpia y la comida. Entonces yo voy reconociendo. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, pues obviamente nuestro diario cada vez puede ser más interesante,
pero siempre enfocándose a lo positivo, porque algunas veces hay jovencitos que empiezan a practicar lo que son los diarios, pero se enfocan mucho en la parte negativa, en lo doloroso. Y ahí está, mi mamá hoy se portó mal conmigo, no, o sentí que no me escuchó, o no llegó por mí puntual, y entonces se enfocan mucho a lo negativo. Aquí lo interesante es que enfoquemos al niño a que lo haga y que escriba de forma positiva, y cuando llegue a tener alguna situación donde sienta que está perdiendo el control, que regrese a su diario, que lo lea y que vea todas esas habilidades que él tiene y que ha ido desarrollando. Entonces sí va a ir ayudando mucho. Y ya con los más chiquitos, pues podemos empezar a ponerle ciertas frases y el niño los va completando. Entonces, si se fijan, es de menor a mayor dependiendo de la edad que tiene. Y con los adolescentes, aquí es importante que para ir trabajando con su seguridad, que ellos vayan reconociendo algunas frases o vayan cambiando ciertos pensamientos. Si yo de repente escucho que mi hijo dice que es un tonto, pues a lo mejor le pregunto, ¿y cómo te gustaría sentirte? ¿No? Y a lo mejor hago esta diferencia de hacer y de ser. Y parto de ahí para que el niño vaya viendo cuáles son las conductas tontas y cuáles conductas lo podrían hacer ver más inteligentemente. Y entonces, una vez que hacen ese análisis, que puede ser también acompañado por un profesional o con ustedes, empiezan a trabajar con el niño en mejorar un autoconcepto, en adquirir frases positivas y que él las esté mencionando constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, soy capaz de hablar con desconocidos en la calle. Entonces, son pequeños retos que el joven se va a ir poniendo, que sean de menor a mayor intensidad y que se sientan cómodos. Entonces, no lo voy a llevar tampoco a extremos porque puedo sin querer estar generando mayor tensión. Si en casa yo ya veo que cada que hay reuniones familiares mi hijo tiene la tendencia a encerrarse en su cuarto, a lo mejor, y una vez platicando con él, y él dice, quiero empezar a hacer cambios y sentirme más seguro, bueno, una vez que se platicó y se llega al acuerdo de que hoy cuando venga alguien a visitarnos, tal vez vas a estar 5 minutos con nosotros y vas a hacer una pregunta. Y ahí estamos generando esas oportunidades. Y ya después de ahí, hijo, si no te sientes cómodo, te puedes ir, ¿no? Los niños cuando manejan inseguridad muchas veces no saben cómo introducirse en una plática. Entonces también es importante eso, llevarlos a que practiquen y ser como jugar un poco a algo que se le llama role play, empezar a hacer como estos juegos donde modelamos. A lo mejor yo puedo hacerme pasar por alguien desconocido y entonces le digo a mi hijo, pues ve practicando conmigo, con los amiguitos, y entonces voy manejando yo escenas o escenarios que simulen la realidad para que el niño se vaya sintiendo, el niño o el adolescente se vaya sintiendo cómodo. Entonces son muchas cosas que podemos ir haciendo, escojan la que se sientan más cómodas ustedes. Y el otro reto que ya tenemos como adultos y que yo los invitaría a que lo practiquen en estos días y después me digan si tienen tiempo cómo les fue, elijan 3 personas cada día, sobre todo las primeras con las que tengan interacción. Y esas 3 personas y exprésenle algo positivo de ellos. Y en este expresarle algo positivo es el reconocimiento del trabajo que haga, ¿no? A lo mejor llegué como adulto a la oficina y está la señora que nos ayuda en la limpieza, pues le reconozco, gracias por tenernos la oficina limpia, ¿no? Voy por el café, pues a lo mejor también le digo a la que me vende el café, tu café está muy rico y eso me levanta todos los días el ánimo o hace que mi mañana sea placentera. Entonces yo voy viendo y adecuando y van a ir viendo con qué sentido de satisfacción se van quedando y sobre todo que van a hacer que ese reconocimiento va a sacar una sonrisa al otro y esa sonrisa que tengas de la otra persona va a hacer que cambie su día. Y también tienes la otra opción, que es una lista de actividades con fechas a realizar. Tenemos esa tendencia a veces a sobresaturarnos, pero pocas veces le ponemos un plazo de cuándo ya tengo que terminarlo.
Hay personas que tienen mejores habilidades para esto, pero si sé que estoy trabajando en mi seguridad, pues me puede ayudar a hacer esta lista. Entonces, estas son algunas de las opciones que ustedes tienen, papás, para que vayan trabajando en la seguridad con los niños. Y pues yo paso al tiempo de preguntas. Si es que por ahí hay alguna pregunta, pues. Hola Sandra, muchas gracias por esta información. Como siempre nos sorprendes, ¿no? Con toda esta información que nos traes tan importante. Y tenemos muchos comentarios agradeciendo, diciendo que buenísima información, muchas gracias por los consejos. Tenemos comentarios ahí también de, ay, que cuántas cosas he hecho mal con mis hijos, lo mismo que veíamos la semana pasada que decían también que por qué no llegaron estos antes, ¿no? Cuando ya estaban mis hijos más pequeños, haber tenido la oportunidad de estar escuchando eso. Entonces, eso nos da mucho gusto, ¿verdad? El que sabemos y tenemos la seguridad de que estamos aportando a nuestras comunidades y a nuestros trabajadores de salud, a nuestros padres de familia y a todos esta información tan valiosa que nos traes cada semana. Tengo una pregunta aquí que dice, ¿cómo hablar con esos adolescentes que siempre hablan de sentirse avergonzados de sus padres y dicen vivir en un hogar hipócrita? Me he confundido con estos niños porque son muy callados. Bueno, si yo tengo una personita, un adolescente, que lo que yo escucho es que se refieren de forma negativa o que de forma que los papás son hipócritas en la casa, pues posiblemente desde la percepción del niño eso es así. Al adolescente lo primero que tenemos que hacer es ganarnos su confianza. Y entonces si el niño siente que no le estamos creyendo desde la narrativa que él nos hace de su familia, que tiene tendencia a ser hipócrita, pues ¿qué va a pasar? Va a sentirse pues que no está siendo creíble lo que nos está compartiendo y entonces más se va a cerrar en su comunicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ganarnos su confianza y a partir de ahí empezar a escucharlo con mucha atención para nosotros ir viendo en qué cree el joven que podemos ayudar. Porque tal vez yo sí puedo hacer muchas cosas, pero creo que también yo no puedo hacer si el otro no me permite. Y entonces ahí siempre tengo que estar manejando ese respeto desde hasta dónde el joven cree que yo puedo ayudar, escucharnos mutuamente y entonces a lo mejor sí yo ya puedo canalizar. Es muy difícil cuando el joven o el niño no ha venido por una autoestima positiva. En la adolescencia, pues obviamente van a intensificarse mucho tipo de trastornos emocionales y ahí se pueden ir al pandillerismo y cosas como esta, malas decisiones, drogadicción. Entonces, todo eso es una situación que al joven lo puede llevar a meterse más a problemas. Sin embargo, siempre con este respeto y en esta plática y a lo mejor haciendo un poco lo que les decía, la técnica del espejo o del modelador, para yo hablarle de mí. Yo puedo empezar a hablarle de mí, decirle también que a veces hay cosas de mi familia que se me hacen muy hipócritas, pero que también a veces hay cosas de mi familia que se me hacen muy asertivas. Y que si esa es la realidad, ¿qué puedo hacer yo con eso? Porque tengo la opción de yo seguir siendo hipócrita o de modelar o copiar un poco las conductas de ellos, o bien tengo la opción de decir, hoy yo decido ser lo menos hipócrita posible para trabajar en mis relaciones. Son muchas cosas, sin embargo, es importante que esa personita que conoce al joven se permita escucharlo. Muchas gracias. ¿Qué actividades podemos poner en práctica en estos días que no salimos de casa para subir el autoestima y seguridad de mi niña? De las que ya les hablaba, cualquiera que se les haga cómodos, por ejemplo, hacer escenas. Si yo ya veo que a mi niña se le dificulta cierta situación, pues a lo mejor me pongo a jugar con ella y simulo que estamos en esa situación y la llevo a que practique diferentes formas de actuación. Entonces, un poquito a lo mejor como trabajar con títeres, como si estuviéramos escenificando alguna escena, practicar un poco nuestra el histrionismo. Entonces, ahí hay muchas cosas que pueden hacer, aparte de la lectura, de ver películas, y siempre dejarle a los niños y a los adolescentes
esta posibilidad de que las cosas siempre van a ser como ellos se permitan que sean. Muchas gracias. Aquí tenemos otra preguntita por aquí. Dice, he conocido a un joven el cual su madre me comenta que el adolescente está muy depresivo, ya no quiere cumplir con las tareas y ya está por reprobar el año por incumplimiento. ¿Cómo puedo convencer al adolescente que acepte ayuda o la pida? Bueno, ahí lo primero es tiene que trabajar con la mamá, con los papás, ¿no? Se tienen que, de padres a hijos. Y hacerle la conciencia a esa mamá o ese papá de la situación en la que está atravesando el joven, porque si ya estamos hablando de un sentimiento de depresión o una enfermedad como tal de la depresión, el joven por sí mismo, aunque le eche ganas, no es que no quiera, es que a nivel biológico y bioquímico hay una alteración que por más que él diga, hoy sí me voy a levantar, hoy lo voy a hacer, su cuerpo lo lleva a no tener esas ganas. Entonces sí es importante primero platicar con los papás, hacerles esa conciencia y a partir de ahí que ellos decidan, los papás, que con esta información qué quieren hacer. Cuando son menores de edad es importante y platicarlo con el joven que tenemos que descartar que haya un problema a nivel biológico y que a partir de ahí se den esa oportunidad como para decir, ok, tú no crees en el área de la psicología, porque sobre todo los adolescentes tienden mucho a rechazar el área de la psicología. De hecho, no creen en que los psicólogos puedan ayudar la mayoría, algunos sí. Pero si mi hijo es uno de ellos, yo puedo decirle, ok, hijo, tú no crees, pero yo quiero estar segura o seguro de que a nivel biológico tú no tienes nada. Y entonces a partir de ahí me vas a acompañar, se va a hacer una evaluación, que es por donde partimos la mayoría de las personas, de los psicólogos, en hacer una evaluación para ver en qué nos estamos enfrentando, si es algo a nivel biológico ya de un trastorno emocional o es a nivel situacional. Y entonces de ahí se parten para las sugerencias de que si se tiene que canalizar con algún psiquiatra para medicina o si a través de las interacciones en la familia se modifican los estados del joven. Entonces, sí, lo primero es, si ya están viendo que algo está mal, no lo dejen, porque eso es algo en lo que constantemente me enfrento yo y mis colegas que lo hemos platicado, que pueden los papás y hasta tienen la idea y dicen, es que algo anda mal, pero uno se ocupa y se pasan las cosas y al rato ya se intensificó y dice, no, ahora sí, pero pues ya estamos en otro nivel que pudo haberse atendido desde antes, ¿no? Entonces sí es importante eso, tómense el tiempo para que ustedes descarten cualquier posibilidad, porque por ahorrar, al final termina uno gastando más y preocupándose de más. Gracias. Se me movió aquí, perdón. Quisiera saber si un niño se pone muy irritado y trata de llamar la atención haciendo travesuras, ¿qué se puede hacer? Cuando el niño está en ese justo momento de la travesura, pues primero tenemos que hacer la contención, ¿no? De ver cuál es la travesura que está haciendo y cuál es la afectación que puede pasar a través de la travesura. Suponiendo que el niño está haciendo una travesura y trae cerillos, y yo sé que hay papel y que el niño, pues, cerillos ya es algo que nosotros tenemos que tomar precaución. O sea, no lo voy a dejar nomás porque sí. Yo tengo que analizar la situación para poder saber si actúo en ese justo momento o puedo tolerar a ver hasta dónde va a llegar. Yo tengo que analizar la situación. Pero, ¿qué pasa? Hay una curva donde a nosotros nos va a ir diciendo que la conducta del niño va a ir cambiando. Muy posiblemente, para que ese niño llegue ya a una travesura, el niño ya hizo varios intentos de tener la atención de la mamá. Tal vez ya fue a donde estabas y te dijo, mamá, mamá, y la mamá en el celular o en la tele o haciendo comida, y al rato ya otra vez el niño, mamá. Y entonces ya vino por un nivel de una curva de intensidad y varios ensayos de obtener la atención de la mamá, que llega a donde, ya, yo voy a hacer algo. Y algunos niños hasta están cuidando a ver si me miran. Y ahí está, ya me miró y entonces a ver cómo actúa, ¿no? Y depende de cómo actúe la mamá, el niño o sigue o para. Entonces sí es importante eso, que analice, esta personita que nos hizo la pregunta, que analice la situación y que vaya tomando en consideración cuáles son las señales previas que el niño mandó para decir que iba a cometer una travesura. Las travesuras de repente también hay que analizarlas porque es una forma que los niños van explorando, hay que ver la edad que tienen.
Los niños, si estamos hablando de 3 años y ellos empiezan a explorar, a lo mejor sin querer van a llevar su dedito ahí al enchufe. Dicen, ahí anda de travieso. Pues el niño está explorando. El niño es su forma de aprender, porque esa es su tarea, explorar. Él va a conocer el mundo a través del tacto. Y entonces, en ese justo momento, en cómo yo actúe, puedo llevar al niño a que se sienta avergonzado porque lo hizo mal, o alentarlo a que, mira, vente para acá, aquí hazlo. Y entonces lo voy dirigiendo a lo que sí puede hacer. Es una línea bien delgadita que tenemos que estar bien atentos como papás, porque podemos pasar de un extremo al otro. Entonces, sí, hay que tomarnos nuestro tiempo para ver qué es lo mejor que puedo hacer en ese justo momento. Analizarlo y entonces sí, llevarlo a, obviamente considerando la escena, ¿no? Y poniéndolo a salvo al niño y a ustedes. Muchas gracias. Otra pregunta aquí. ¿Cómo corregir a un adolescente que es respetuoso, pero quiere dormir mucho y le cuesta colaborar en casa? Bueno, ahí sí la corrección va en que sea más colaborador y menos dormilón, pues tendríamos que llevarlo a ver si realmente el joven o el adolescente tiene actividades que hacer. A veces el no tener muchas actividades que hacer los llevan a eso, a tener somnolencia, a querer estar dormidos, pero siempre es importante que identifiquemos la frecuencia con la que lo están haciendo y cuando ellos ya dejan de sentir placer. Si ustedes ya están viendo que el joven prefiere estar en su cuarto dormido en lugar de disfrutar otras cosas que disfrutaba, como escuchar música, como ver una película en familia, pues ya nos está diciendo que algo no está del todo bien, que hay que atenderse y no dejarlo pasar. Entonces, con este joven o chica, es importante que el adulto se siente y platique con ellos para ver cómo se está sintiendo, qué es lo que la está llevando ahorita a elegir más estar en la cama o a no quererse levantar tan temprano, para poderlo entender, porque a veces también sin querer como papás nos asustamos mucho y llegamos y ya, levántense, levántense. Pero pues dice el joven, ya hice lo que tenía que hacer y ¿a qué me levanto? Entonces lo ven poco atractivo y dicen, pues aquí me quedo. Entonces sí es importante escucharnos para buscar nuevas actividades que hacer y poder entendernos antes de ser juzgados. Ok, muchas gracias. Otra preguntita aquí. ¿Qué tan malo es que un niño juegue videojuegos 2 horas diarias de armas? No sé qué edad nos estemos refiriendo, pero ya se hicieron algunos estudios y todos los videojuegos que tienen cuestiones violentas, es preferible que no se trabajen, sobre todo pensando en que el cerebro va a alcanzar su máxima madurez a los 21 años. Entonces, toda la estimulación que tenga el cerebro previo a eso va a influenciar de una forma, ya sea positiva o negativa. Sin querer, ¿qué está pasando? Acuérdense lo que hablábamos en las primeras sesiones, el cerebro no reconoce entre lo real y lo imaginario. Entonces, el cerebro se introduce tanto ahí en esos videojuegos violentos que también lo está viviendo y está experimentando a nivel bioquímico cosas dentro de él que lo llevan a lo mejor a una excitación, ¿no? Sentir placer, a sentir gozo por matar a alguien. Y a largo plazo, fuera de ahí, el cerebro dice, pues esto genera placer y gozo si mato a alguien. Y aunque uno dice, no, pero ¿cómo? Es un videojuego. Sí, pero el cerebro no reconoce entre la realidad y la ficción. Entonces, no es lo más aconsejable. Sin embargo, sí pueden ustedes como papás siempre detenerse y pensar, si esto sigue así, ¿cuál es el mensaje subliminal que está recibiendo mi hijo? ¿Que la violencia es la mejor forma de sentir placer? Bueno, hay que analizarlo para poder tomar decisión si seguimos ahí o no. Porque también si en lugar de llevarlo a este tipo de juegos violentos, lo introduzco a otro juego de construcción, pues a largo plazo creo que estoy llevando a mi hijo a que sea más creativo y pueda tener mejores habilidades para enfrentarse a la vida. Porque si no, a la hora que tenga una situación de estrés a nivel personal, familiar o social, va a decir el golpe es lo que me salva y no es la realidad. Entonces, papás, siempre deténganse, piensen, si esto sigue así a largo plazo, ¿qué le estoy dejando a mi hijo? Y partir de ahí para que tomen decisiones.
Eso no es lo mejor. Ok, muchas gracias. Pues se nos está acabando el tiempo y tenemos tantas preguntas, tanto en el chat como en el área de preguntas y respuestas, pero lamentablemente pues nos quedamos cortas como siempre. Nada más, a lo mejor está como último porque está relacionada pues con darle la seguridad y todo lo que nos has hablado este día. Dice, han estado rumorando que las clases comenzarán este ciclo escolar. En caso de que suceda, ¿cuál es la mejor manera de dar recomendaciones a nuestros pequeños del distanciamiento, entre sus compañeros sin ser exagerada? Mi niño tiene 6 años. Así es la pregunta. Ajá. Pues ahí es considerar lo que siempre nos han dicho las autoridades. Creo que son 6 pies los que podemos tomar en consideración, pues con nuestro cubrebocas y partir de ahí. Y obviamente decirle a la niña o el niño, si en algún momento algún compañerito se acerca un poquito más o más cerca de ti y que no son 6 pies, bueno, hija, pues mientras tú tengas tu cubrebocas y te laves tus manitas, pues esa es la manera en la que vas a estar previniendo, ¿no? Entonces, aquí es importante que los papás vayan platicando con los niños de cuáles son sus miedos, cuáles son sus dudas y a partir de ahí siempre se asesoren porque yo creo que en la escuela va a haber esos lineamientos y ellos son los encargados que van a estar como guiando a cómo van a ser las interacciones. Entonces también ahí hay que confiar mucho en esto, desde lo que nos van a decir los maestros y siempre con la comunicación para que ustedes vayan diciéndole, mira, la maestra nos dijo que así va a ser y cualquier duda que tengas puedes acudir a tu maestra. Entonces, de forma inmediata, la idea es que el niño baje la atención y no se quede con ideas que no son. Así que mamás, no se preocupen, siempre va a haber alguien que los va a estar guiando, ya cuando sea el justo momento de entrar, les van a dar las indicaciones, eso sí no lo dudo, que les van a dar las indicaciones de cómo van a hacer las cosas, cuáles a lo mejor permanecen igual y cuáles hay alguna variante. So, tengan fe y confianza en que los maestros los van a guiar. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, se quedan muchísimas preguntas ahí sin responder, pero pues muchas gracias. No se nos acaba el tiempo y esa es la única razón por la que no podemos seguir teniendo aquí a Sandra respondiéndonos. Pero como siempre es un placer que todos se conecten, todas las personas, tener pues la participación de todos ustedes. Muchas gracias, Sandra, por siempre seguir apoyando con nuestra comunidad, por traer toda esta información que sabemos que es para algo positivo y que está causando un impacto positivo y lo sabemos precisamente por todos estos mensajes que recibimos, por todas estas preguntas. Tenemos la certeza de que tu información está siendo aceptada y que está siendo de mucha utilidad, para todos los que se conectan. Muchas gracias. Flor. Gracias a ustedes. Solamente agradecer y agrego a lo que dice Kenia, solamente también reconocer que estamos en un momento y tiempos difíciles para todo el mundo y que debemos unirnos, no solamente en solidaridad a lo que está pasando, a saber que todos somos en algún momento víctimas de esas discriminaciones y debemos de aprender a hablar, pero pacíficamente como los seres humanos que somos, y demostrar realmente que lo que estamos diciendo es que no queremos más violencia, no queremos más discriminación, queremos ser todos vistos como los humanos y personas que somos, y realmente decirles a todas aquellas personas que si ustedes van a participar en estas demostraciones, que por favor lo hagan con todo respeto, porque realmente lo que estamos pidiendo es respeto. Si nosotros demostramos respeto, es lo que vamos a recibir para atrás, pero si no estamos respetando, también las otras personas no nos van a mirar seriamente. Y realmente es un poquito, como estaban diciendo, es difícil realmente saber qué es lo que está pasando por las cabezas, por las mentes, ¿verdad? Por los estreses, las ansiedades, por los que estamos pasando, las reacciones que estamos mirando, muchas veces tiene que ver con eso, con nuestra propia situación de salud mental que estamos pasando y realmente no estamos juzgando a nadie, pero sí queremos que sepan que una demostración realmente se hace como se debe hacer, pacíficamente y con el respeto que estamos buscando. Lo que estamos pidiendo es respeto e igualdad. Hay que demostrarlo nosotros también. Y muchísimas gracias, Sandra, nuevamente.
a Kenia, gracias a Eric, a todos los que nos apoyan para poder llevar estos talleres a cada uno de ustedes. Gracias y cuídense todos. Sí, pues muchas gracias a ustedes y pues que como siempre ahí les dejo esas frases y que creo que concuerdan muy bien con lo que hemos estado platicando y sobre todo con estas manifestaciones. Dice un padre le dice a su hijo, ten cuidado por donde caminas. El hijo le responde, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Y a otra frase es la palabra convence, el ejemplo arrastra y Albert Einstein lo reafirma diciendo, dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, sino es la única. Así que empecemos por ahí. Si queremos evitar el racismo y todas estas cosas, pues vamos a tratar nosotros de ser congruentes y de ser más pacifistas y de tener o generar por lo menos la mejor armonía que se pueda desde nuestros hogares y partir de ahí para irla haciendo a la comunidad y al universo en general. Muchas gracias y gracias a ustedes por hacer posible todo esto. Gracias. Buenas tardes.